Hola, ¿cómo estás? ¿Te animas a medir tus conocimientos en las materias del ingreso a medicina y kine? Bienvenido a las Trivia Quantum, donde te voy a estar comparando preguntas de examen con sus opciones. Pausa el video, pensa todo lo que necesites y responde así podés medir tu progreso y autoevaluarte. Quédate hasta el final que vamos a ver la explicación completa de las preguntas y también los errores comunes. ¿Arrancamos? ¿Se puede comparar el radio atómico de un catión con el de su átomo neutro? Bueno, claramente la respuesta es sí. Por supuesto que se puede comparar el radio de un átomo con su versión cargada, ya sea catión o anión. Recordemos que si vemos la tabla periódica y analizamos el radio de los elementos sin carga, pensemos primero todos neutros, el radio atómico en la tabla periódica aumenta hacia abajo y hacia la izquierda y disminuye el radio atómico hacia arriba y hacia la derecha. Pero esto es para poder comparar elementos de distinto número atómico, distinto Z. Pero siempre comparamos generalmente dos átomos neutros, por ejemplo. Si me preguntan entre un sodio y un potasio, como el potasio está más abajo, tiene más radio. Ahora bien, un átomo se puede comparar con su misma especie si está ionizada perfectamente. La regla es muy simple: cuando un átomo adquiere carga negativa es porque toma electrones en la nube, lo que expande la nube, y el radio aumenta. Conclusión: los aniones, carga negativa, tienen mayor radio que el átomo neutro original. Y por otro lado, los cationes, al revés. Un catión es un ion que ha perdido electrones, por eso adquiere carga positiva. No por ganar protones. La carga positiva en un átomo no representa ganancia de protones, guarda, sino pérdida de electrones. Entonces un catión que tiene carga positiva ha perdido electrones, por lo tanto la nube electrónica se ha achicado. De hecho, al haber más protones que electrones, una vez que perdió un electrón, esos protones, al ser mayoría, atraen con mayor fuerza a esos menos electrones y el radio se achica bastante en un catión. Bien, entonces sí puede ser comparado y por lo tanto el catión tiene menos radio que el átomo neutro y el anión mayor radio que el átomo neutro. ¿Qué característica o propiedad comparten los elementos del mismo grupo de la tabla periódica? Bueno, estas preguntas muy importantes, muy preguntas de examen. Las características que comparten elementos del mismo grupo o familia, que es la columna en la tabla periódica. La cantidad de protones comparten, no, porque de hecho la cantidad de protones es el número atómico o Z, que cada elemento tiene su propio Z. O sea, cuando vos tenés un sodio y tenés que compararlo con un potasio o con un rubidio, ya que tenga cada uno su propio nombre, es porque cada uno tiene su propia identidad y la identidad te la da el número de protones. Entonces van a diferir el número de protones, o sea, el número Z, número atómico, eso no van a tener en común dos elementos distintos. El radio atómico tampoco va a ser igual porque, como ya hemos visto, el radio atómico aumenta mientras bajo en un grupo o familia. Por lo tanto, no van a compartir el radio atómico. De hecho, no van a compartir ninguna de las propiedades periódicas dos elementos del mismo grupo, porque al ser elementos distintos y al estar uno más arriba o más abajo que el otro, ya van a tener diferente electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, radio, electropositividad, carácter metálico, etc. El número de niveles de energía también cambia, porque de hecho el número de niveles de energía ocupados por los electrones tiene que ver con el periodo, o sea, los renglones de la tabla. Entonces, mientras más bajamos a lo largo de los periodos, aumenta el número de niveles energéticos ocupados. Por lo tanto, diferentes elementos de una misma columna, o sea, de una misma familia o grupo, tienen diferentes cantidades de niveles ocupados. ¿Cuántos niveles ocupados? Tantos como el periodo en el que se encuentren. En ejemplo, el sodio está en el periodo 3 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 3 niveles ocupados. Ya el potasio, que está abajo, que está en el periodo 4, tiene 4 niveles ocupados. La correcta es la D. Si van a compartir la configuración electrónica del último nivel de energía, porque el grupo o periodo de un elemento te está diciendo cuántos electrones tiene en la última capa, es decir, los electrones de valencia. El nitrógeno, que está en el grupo 5, tiene 5 electrones en su última capa, que en este caso es la capa número 2, y el fósforo, que está abajo, que también está en el grupo 5, tiene 5 electrones en su última capa, que en este caso es la capa 3. Lo que importa es que ambos tienen 5 electrones en su último nivel, son los electrones de valencia, y es en definitiva las cartas con las que tiene para jugar esta ronda ese elemento. Los electrones de valencia van a ser los que le permite después enlazarse. Por eso son tan importantes y por eso el grupo de un elemento determina muchas de sus características químicas.
Dados dos átomos A y B, ¿cuál de las siguientes condiciones se debe cumplir para que A y B se unan mediante enlace iónico? Bien, para poder tener un enlace de tipo iónico, los elementos que se van a unir tienen que ser, por definición teórica, metal con no metal. O sea, elementos que estén en los extremos de la tabla periódica, como pasa, el ejemplo típico es el sodio y el cloro. Metal con no metal, bien alejados en la tabla periódica. Esa es la definición teórica. Ahora, la definición un poco más profesional, elegante o matemática, es que dice que tiene que haber una gran diferencia de electronegatividad. La verdad es que es la diferencia entre las electronegatividades de los elementos involucrados lo que determina matemáticamente qué enlace se establece. Cuando esta diferencia es amplia, específicamente más de 1,7, supongamos que la electronegatividad de un elemento es 1 y la electronegatividad de otro elemento es 2,5. La diferencia entre la electronegatividad 1 y la electronegatividad 2,5, la resta es 1,5. No alcanza para que el enlace sea iónico, ahí sería covalente. Pero en cambio, un elemento con electronegatividad 1 y uno con electronegatividad 4, la diferencia ya es de 3. Y ahí al ser más de 1,7 decimos que el enlace es iónico. O sea, conclusión, diferencia de electronegatividad alta, amplia, más de 1,7, lo que en la práctica es que estén muy alejados en la tabla, o sea que sea metal con no metal. Por lo tanto, que la afinidad electrónica de A sea igual a la de B justamente no me garantiza que el enlace sea iónico, todo lo contrario, que las afinidades electrónicas o que la electronegatividad o que la energía de ionización sean iguales, te está diciendo que es el mismo elemento, es el cloro con el cloro o el oxígeno con el oxígeno, es él consigo mismo. Y ese es el caso justamente del enlace covalente apolar, que es el otro extremo, es todo lo contrario. En vez de estar muy alejados en la tabla, son dos elementos que son el mismo, estar en el mismo lugar en la tabla periódica. Que las respectivas energías de ionización sean muy diferentes es lo correcto, porque si son muy diferentes es porque están muy alejados en la tabla. Las propiedades periódicas son justamente las que dependen de tu ubicación en la tabla periódica. Mientras más alejado estés en la tabla periódica, más diferentes son tus propiedades periódicas. Mientras más cerca estés en la tabla periódica, más similares son tus propiedades periódicas. Entonces, si yo quiero que estén alejados, para que el enlace sea iónico, necesito que las propiedades periódicas sean muy diferentes. Por eso la correcta es la B, el mismo motivo por el que la D no es correcta. Y la C lo que tiene de falso es que en realidad va por otro lado, que los centros de gravedad de las cargas positivas y negativas coincidan no tiene nada que ver con la clasificación del enlace, sino que tiene que ver con la polaridad de una molécula que tiene enlace covalente. Cuando una molécula tiene enlace covalente y el centro de cargas positivas y negativas coinciden, ahí decimos que la molécula termina siendo apolar, y si el centro de cargas negativas y positivas no coinciden, ahí la molécula termina siendo polar. Ese es otro tema. Señale la opción correcta con respecto a características de las interacciones intermoleculares. Bien, y con respecto a las fuerzas intermoleculares, tenemos que conocer las fuerzas intermoleculares. Las más débiles son las de London. Después tenemos ion-dipolo, dipolo-dipolo, inducidos, que son un poquito más fuertes. Después tenemos ion-dipolo y dipolo-dipolo propiamente dichos. Y después tenemos el puente hidrógeno, que suele ser una de las más fuertes por repetición, porque generalmente cuando una molécula hace puente hidrógeno, hay una red de puentes hidrógenos que hace que termine siendo bastante la atracción final. ¿El puente hidrógeno es un tipo especial de fuerzas de London? No. Las fuerzas de London son las débiles, las que tienen todas las moléculas siempre y son muy débiles. Por ejemplo, es la única interacción que va a haber entre dos moléculas de un gas, por ejemplo, entre dos moléculas de oxígeno. Y el puente hidrógeno no es un tipo de London. De hecho, London no tiene diferentes subtipos. El puente hidrógeno es más bien un tipo de dipolo-dipolo. Ahí estaría correcta la oración. De hecho, es un dipolo-dipolo en el que uno de los elementos o moléculas tiene un hidrógeno que tiene una densidad de carga bien positiva, y la otra tiene un oxígeno, un nitrógeno o un flúor que, como son muy electronegativos, tiene una densidad de carga muy negativa. Entonces, positivo con negativo, interacción dipolo-dipolo, pero puntualmente puente hidrógeno porque hay un hidrógeno involucrado. Las fuerzas ion-dipolo se dan cuando un ion se aproxima a una molécula apolar. No, ion-dipolo es cuando un ion se aproxima a un dipolo, y un dipolo es una molécula polar. Bien, si fuese un ion que se aproxima a una molécula apolar y ocasiona que ésta se comporte como un dipolo temporal, eso existe, pero no se llama ion-dipolo, se llama ion-dipolo inducido. Debería haber dicho inducido para que sea correcta la oración.
La C es la correcta. Determinan muchas de las propiedades físicas de las sustancias. El punto de fusión y ebullición aumenta cuando más son las interacciones intermoleculares y disminuye cuando menos son las interacciones intermoleculares. O sea, cuando entre moléculas hay pocas interacciones o débiles, como solo London, suelen ser gases a temperatura ambiente con bajos puntos de fusión y ebullición. Cuesta poco hacer que esa molécula pase del estado sólido, líquido y al gaseoso. Cuando mayores interacciones intermoleculares tengo, hay más probabilidad que sea sólida la sustancia, líquida o sólida, porque más interacciones, más aumenta la temperatura a la que yo logro romper esas interacciones, que son los puntos de fusión y ebullición, y por lo tanto es más probable que a 20 grados ya sea líquida o bien sólida la molécula. Así que están completamente relacionadas y eso es algo que toman mucho, y ese análisis y esa interpretación es lo que más toman de este tema, de hecho. Ténganlo bien presente. Y bueno, la D es falsa, ya que son fuerzas que no son de naturaleza covalente. Las interacciones covalentes son las interacciones interatómicas dentro de una molécula, como es el enlace covalente, por ejemplo, polar o apolar. Las interacciones intermoleculares son interacciones, no enlaces. No hay electrones que se involucran, que se comparten, que se donan, ni nada del estilo. Son interacciones o fuerzas no covalentes. Si te gustó este contenido, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de dejarme en los comentarios qué otros temas necesitas que sigamos repasando juntos.